Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Antes de empezar esta enseñanza quería disculparme porque tengo aproximadamente 4 semanas que no publico nada, producto de que fui estorbado grandemente por nuestro adversario. Pero ya el Señor me ha dado la victoria y por eso hoy nuevamente estoy grabando sus enseñanzas y sus mensajes para edificación de la iglesia. Hoy estaremos hablando del suicidio de Judas Iscariote. Siempre hago énfasis en que si Dios se tomó la tarea de dejar detalles que sirvieran para aclarar algún tema en particular, es porque para Dios es importante y debe ser igual importante para nosotros. Centrémonos en el libro de Mateo, en la narración del capítulo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Si leemos sin discernir bien lo que se lee y sin escudriñar, se entiende que Judas, luego de entregar al Señor, fue a las autoridades, le devolvió el dinero e inmediatamente fue y se ahorcó. Y así lo enseñan aún en muchos seminarios y en muchas congregaciones, haciendo un mal servicio al Señor. Ahora bien, alguien me preguntó un día, ¿y de en qué me beneficia a mí que sepa si Judas murió en ese momento o no? Ciertamente mucho, porque el que dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no lo dijo porque no fuese importante. Mentira es mentira, y lo que sí es verdad es que a Dios le disgusta la mentira. En el verso 5 del capítulo 27 de Mateo, no dice cuánto tiempo pasó desde que Judas tiró las monedas hasta que fue y se ahorcó. En el capítulo 28 del libro de Mateo se empieza a hablar sobre la resurrección de Jesucristo, cómo se le presentó a las mujeres el primer día de la semana, y cuando se llega al verso 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hasta ahora todo parece calzar, falta Judas Iscariote, porque estaban 11 de los discípulos. De igual manera, las narraciones de los libros de Marcos y Lucas hacen énfasis en que Jesucristo se le presentó a 11 discípulos, por lo que es de presumir, de acuerdo a lo que se viene leyendo, que Judas Iscariote era ese discípulo que faltaba. Ahora bien, cuando llegamos al libro de Juan capítulo 20, verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí se está hablando nuevamente del momento en que Jesucristo se presenta por primera vez a los 11 discípulos, que al igual que Mateo, Marcos y Lucas, hace presumir que quien falta de los 12 es Judas Iscariote, quien ya en teoría se había ahorcado. Pero cuando llegamos al verso 24, se revela el nombre de quién era de los 12 el que faltaba. Pues dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oíste bien, dice Tomás, no dice Judas Iscariote. Ahora bien, si eran 12 y siempre se presentó primero a 11, y de los 12 solo faltaba uno que se llamaba Tomás, ¿dónde estaba Judas Iscariote el traidor? En ninguna otra parte, sino allí al lado de todos ellos, justo cuando Cristo se presentó ya resucitado. Luego, en el verso 26, declara que se le presentó a todos sus discípulos, incluido Tomás, el que había dudado. Es decir, en esta segunda ocasión, 8 días después de la primera, resulta que Jesucristo se le presenta a sus 12 apóstoles y Judas Iscariote todavía estaba allí presente. Es decir, en esta segunda oportunidad todavía Judas Iscariote estaba junto con los apóstoles y Jesucristo se presentó y lo volvió a ver. ¿Esto significa que Judas Iscariote fue salvo? En ninguna manera, pues el mismo Jesucristo declara en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste.
yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora bien, lo que sí está claro es que luego que Judas ve por segunda vez resucitado al Señor, y entre ese momento y la ascensión de Cristo, Judas fue y se ahorcó. Ahí es que ocurre el hecho, o sea, en el periodo que transcurre entre la segunda presentación de Jesucristo a los apóstoles hasta que es recibido al cielo en las nubes, cuando los 11 apóstoles galileos, porque Judas no era galileo, estaban mirando al cielo y los ángeles se pararon al lado y le dijeron: varones galileos, ¿qué miráis? Ahora bien, ¿tiene importancia como tal el hecho de si Judas vio o no al Señor Jesucristo resucitado? La respuesta es no en ese sentido literal, pero sí es muy importante el conocer la verdad y debe saber que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Hay temas vitales para lograr alcanzar la salvación que deben ser enseñados correctamente, y en muchas congregaciones no se hace por falta de discernimiento espiritual. Es decir, hay gente matando almas usando mal la Biblia, aunque pueda sonar esto rudo, pero escrito está, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta. Y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.